Capítulo 3. Recuerdos. Rebeca colocó otro trozo de leña en el fuego que crujía alegremente en la chimenea. Llamas azules, verdes y anaranjadas acariciaban el nuevo tronco mientras que ella, cuidadosamente, colocaba la tela metálica protectora al frente de la chimenea. Ahí tienen, eso bastará por un rato, dijo mientras se acomodaba en el sofá junto a Joyce, nombre ficticio. La casa estaba tranquila ya que todos los demás se habían ido a dormir. El frío viento invernal batía afuera alrededor de la casa, y las sombras causadas por las llamas danzaban cálidamente en la habitación. Todo era acogedor y apacible mientras Joyce y Rebeca se acomodaban con sendas tazas de café para una plática tranquila. Tenían mucho que compartir. Pero no tenían idea de lo pronto que su paz se vería frustrada por lo rápido que ya se aproximaban los sucesos de la noche. Joyce era una mujer joven de 30 y tantos años que había practicado la brujería durante 12 años. Ascendió por las filas de la Wicca, llegando al rango de sacerdotisa mayor y, al cabo del tiempo, a mensajera entre la Wicca y una red principal de grupos de brujería. Ella había aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador unos 6 años antes de conocer a Rebeca, quien la ayudó a echar fuera a todos sus demonios. Ahora, aproximadamente un mes después de su liberación, Joyce había venido a visitar a Rebeca y a Elaine. Al momento de escribirse esto, Joyce ya había estado fuera de la brujería por un poco más de 2 años. Rebeca, nunca sabrás el impacto que tuvo sobre mí la cubierta de tu primer libro, comentó Joyce. Yo recibí a Cristo, y entonces por poco me matan los demonios que me propinaron una tremenda golpiza. No pensé que iba a sobrevivir. Un señor en el templo me habló de Chick Publications y entonces los llamé y les pregunté si tenían algo sobre el satanismo. Me dijeron que sí tenían y pensé, seguro. Me imaginé que se trataría de algún material superficial. Pero en cuanto vi la portada de ese libro me quedé estupefacta. Supe, sin duda alguna, que alguien sí sabía la verdad sobre el satanismo. Entonces, cuando comencé a leer acerca de la hermana Valentía, apenas podía creer mis propios ojos. Me habían dicho que había muerto. No podía creer que todavía vivía. ¿Quieres decir que conociste a Elaine cuando aún estaba en la brujería?, preguntó Rebeca sorprendida. Oh sí. Y también conocí a Sedona, la socia de Elaine. Sedona, nombre de brujería, era totalmente aborrecible. Parecía que me odiaba a mí en especial. Muchacha, no sabes lo contenta que me sentí cuando supe que Sedona había perdido su posición no mucho antes de yo venir a Cristo. Yo también he tenido varios encuentros con Sedona, dijo Rebeca sonriendo. Eso fue hace varios años cuando Elaine acababa de salirse de la brujería. De hecho, Elaine me llevó a su casa una vez. Mira, ese sí que es un sitio perverso. Recientemente me enteré, por medio de alguien que abandonó la brujería, que Sedona todavía estaba furiosa conmigo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Joyce. Bueno, ves, un día Sedona se proyectó astralmente hasta mi casa para tratar de matarme. Sin embargo, la cosa terminó en que yo la obligué a inclinarse reverentemente ante Jesús con la nariz pegada al suelo. El incidente lo describí en mi primer libro, Él vino a dar libertad a los cautivos, solo que en ese libro yo la llamé Sally en vez de usar su nombre de brujería. Lo recuerdo, dijo Joyce y rió. ¿Quieres decir que esa era Sedona? No en balde te odia tanto. Inclinarse en reverencia ante Jesús sería un insulto que jamás olvidaría. Me quedé sorprendida cuando leí acerca de ese incidente. Proyectarse astralmente dentro de otra persona es sumamente raro. Sí, eso lo sé ahora, continuó diciendo Rebeca. No lo sabía en aquel entonces. Las personas que desarrollan ese nivel de destreza en proyección astral pagan un alto precio en su cuerpo físico. Como resultado, Sedona ha envejecido muy rápidamente. Sí. Dediqué mucho tiempo a tratar de aprender la proyección astral, asintió Joyce. Cuando apenas tenía 20 años de edad, el cabello comenzó a encanecérseme debido a eso, sonrió Joyce de nuevo. Así que obligaste a Sedona a inclinarse ante Jesús. No es para sorprenderse que te odie tanto. Bueno, me imagino que no le queda más remedio que irse acostumbrando, pues por cierto, al final tendrá que inclinarse ante él y confesar que Jesús es el Señor. Dijo Rebeca sonriendo. Entonces se puso seria. ¿Sabes? No tengo duda alguna de que Sedona tuvo que ver con la trama y la estratagema a que me sometieron cuando destruyeron mi práctica médica y todo cuanto poseía. Yo sé que un miembro bastante prominente de la brujería recientemente ha estado tratando de tramar otra estratagema acusándome de vender drogas o de algo semejante.
Ha obtenido cierta prominencia a nivel nacional en la aplicación rigurosa de la ley, pues aparece en distintos lugares para disertar sobre crímenes relacionados con el ocultismo. Hace lo que hace a fin de proteger su red de capítulos brujería del conocimiento público y para que la gente siga pensando que los satanistas en realidad no tienen ningún poder. Hay otro que trabaja en la misma estratagema que se hace pasar por pastor cristiano, continuó. Ese también pertenece a la CIA, siglas en inglés de la Agencia Central de Inteligencia. Además, sé que Sedana está aquí en California actualmente. Si ella continúa arremetiendo contra nosotros, es seguro que va a ampliar su educación en la experimentación del poder de nuestro Dios. Joyce asintió con la cabeza en tono pensativo y dijo. Desafortunadamente, lo que esos satanistas no entienden es que no pueden tocarnos a no ser que el Señor lo permita. Sí, y a veces Él lo permite, siguió diciendo Rebeca. Yo soy un buen ejemplo. Estoy segura de que pensaron que habían logrado una tremenda victoria cuando perdí mi consultorio médico y lograron publicar toda esa sarta de mentiras acerca de mi persona. Pero lo que no entienden es que mi Dios lo tenía todo bajo control. Lo que Satanás pretendía para mal, Él lo ha tornado para bien. En ese entonces yo me encontraba en un ministerio muy escondido y hasta cierto punto limitado, y aunque alcanzaba a muchos dentro del satanismo mientras tenía mi práctica médica, ahora literalmente estoy en un ministerio a nivel mundial y alcanzo a miles más de los que podía haber alcanzado si hubiera permanecido en una extenuante práctica médica. Esa fue una de las pruebas más difíciles que he tenido que atravesar, continuó tras suspirar, pero es maravilloso poder descansar en que nuestro Padre es todopoderoso e infinitamente sabio. Todo lo que nos sucede tiene su propósito. Lo que más me enfada, dijo Joyce, es que la comunidad cristiana está tan ansiosa de regar esas falsas acusaciones contra ti sin preguntarse siquiera por qué no aparecen incluidos en el expediente acusatorio ninguno de los documentos sometidos para tu defensa. Sencillamente, la gente no se detiene a pensar. Lo sé, comentó Rebeca lentamente, pero Dios es mi defensor. Estoy tratando de alcanzar a los que militan en el satanismo para ganarlos para Cristo. Los que forman parte del satanismo ya saben de esa trama y que las acusaciones contra mí eran falsas. Ellos saben que soy una sierva de Jesucristo. Estoy satisfecha de eso porque los satanistas son las personas a las que Dios me ha llamado a ministrar. Las dos muchachas guardaron silencio. Tras una pausa pensativa, Rebeca volvió a hablar. ¿Sabes?, dijo Rebeca, que Satanás apela a la gente con tales promesas de poder y de riquezas glamorosas. Por tanto, muchas personas se tragan el anzuelo, la carnada, el cordel y hasta la plomada. Algunos obtienen, en efecto, un increíble poder y riquezas mediante su servicio a Satanás, pero en realidad el precio que la gente tiene que pagar para ganar la cooperación de los demonios es tremendo. El sufrimiento, la degradación y la corrupción que los demonios traen a su vida es horrible. Tienes muchísima razón, comentó Joyce con un escalofrío. Hablando de ataduras, la brujería es una atadura terrible. Siempre tenía que estar preocupada de si realizaba cada sortilegio al pie de la letra. Un pequeño desliz y los demonios me propinaban tremenda paliza. Estaba totalmente atada a toda suerte de ritos, festivales y días santos. Encima de todo eso, siempre tenía que estar mirando por encima de mi hombro, pues siempre había alguien que deseaba mi puesto y estaba dispuesto a matarme para obtenerlo. También me sumían más y más en el pecado. Justamente antes de venir a Cristo me forzaron a realizar sacrificios de sangre. No lo soportaba, pero no parecía haber escapatoria. Había ritos que tenía que realizar a diario. Qué distinto es ahora que sirvo a Jesús. Sí, en verdad puedes apreciar esa porción de Mateo 11, comentó Rebeca, ¿no es cierto? En voz baja citó el bello pasaje. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11, 28, 30. Joyce asintió con la cabeza y dijo. Cualquiera que salga del ocultismo siente un verdadero aprecio por esa promesa. No puedo decirte el alivio que fue para mí darme cuenta de que no tenía que hacer más ningún rito, acordarme de más ningún día especial, siempre estar al tanto de si era luna llena o luna nueva o mil otras cosas. Esa es la diferencia básica entre las brujas blancas o paganas y los satanistas. Los satanistas realizan sacrificios de sangre para apaciguar a los demonios y lograr que cooperen con ellos y les den poder. Las tales llamadas brujas blancas y paganas tienen que realizar un sinfín de ritos para lograr la misma cosa. Además, adornan a los demonios con nombres caprichosos y los llaman entidades espirituales o dioses o energías o vibraciones en vez de demonios.
Básicamente, los satanistas no tienen la paciencia y la disciplina para dedicar tanto tiempo y esfuerzo en realizar ritos meticulosos. Es mucho más rápido y fácil para ellos realizar los sacrificios. De esa forma logran la cooperación de demonios más poderosos. Los demás tratan con los demonios menos poderosos, pero son demonios lo mismo que los otros, no importa lo que quieran llamarlos. En la brujería se aprende muy pronto que no existe tal cosa como energías impersonales. Estas son muy personales. O bien está una tratando con demonios, o con el poder de Dios, y los humanos no pueden controlar el poder de Dios. Por tanto, cualquiera que esté controlando una energía o poder de cualquier tipo, está lidiando con demonios. Tan sencillo como eso. Es muy diferente servir a un maestro que te perdona en vez de sentir gran satisfacción al castigarte por cualquier minucia. Jesús da vida. Los demonios siempre traen muerte. Rebeca miró pensativamente al suave y vacilante fuego. ¿Qué diferencia hay entre servir a Jesús y servir a Satanás?, dijo. Si alguna vez existiera algún hombre en esta tierra que tuviera el poder de hacer todo lo que Satanás y sus demonios pueden hacer y mucho más, ese es Jesús. Él lo creó todo. Pero cuando vino a la tierra, nunca alardeó. Cuando hizo milagros, frecuentemente eran realizados de una manera tan discreta, que a veces la gente dudaba si se había realizado o no un milagro. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús para que lo siguiéramos? Hubo una pausa, y entonces Rebeca continuó lentamente. A todos los satanistas les gusta hacer alardes y llamar la atención. Pero entonces, ¿a qué ser humano no le gusta eso? Naturalmente, a todos nosotros nos gustaría y todos nosotros disfrutaríamos de tener poder. Cualquiera de nosotros lo utilizaría para llamar la atención y aparentar ser un gran personaje. No dudo nada de eso. El deseo de llamar la atención y parecer grandes es la raíz misma de nuestra naturaleza pecaminosa. Satanás también tuvo ese problema, e hizo que lo expulsaran del cielo por eso. Los demonios cooperan con las personas para hacerlas lucir poderosas frente a los demás solo para atraparlas para la destrucción eterna. Pero nuestro Dios nos conoce de pies a cabeza. Por eso es que Jesús nos dio tal ejemplo de humildad. Si vamos a servirle, tenemos que seguirlo. ¿En qué terribles pecados caeríamos si nos dieran la clase de poder que los demonios dan a sus siervos? Cuando nos convertimos en siervos de Jesús, siguió diciendo, rápidamente reconocemos el hecho de que no somos nada más que pecadores salvados por la gracia. No tenemos poder propio, ni tampoco controlamos el poder de nuestro Maestro. Es un gran contraste para alguien que sale de la brujería, habló Joyce con sobriedad. Yo estaba acostumbrada a contar con el poder para hacer lo que yo quisiera cuando se me antojase. Ahora, dependo totalmente del Señor sin ningún poder propio. Me daba cuenta de que los demonios estaban cooperando conmigo, pero consideraba que el poder de ellos estaba bajo mi control. Mientras yo los obedeciera, naturalmente. Ahora que mi maestro es Jesús en vez de Satanás, estoy aprendiendo lo que significa esperar a que se cumpla la voluntad de otro en vez de hacer lo que yo quiera. Sí, dijo Rebeca, pero lamentablemente, la naturaleza pecaminosa humana siendo como es, muchos más cristianos tratan de desarrollar formas para forzar a Dios a actuar cuando ellos quieran. Solo miren al número de los llamados líderes cristianos que reúnen a miles de personas para montar un espectáculo. Si el Señor en realidad sana a través de ellos, ¿por qué no van discretamente de una persona a otra en vez de congregar a tanta gente a presenciar el espectáculo? Yo me siento muy incómoda con esas largas filas de oración para obtener sanidad y cosas por el estilo. Ir al frente como individuos para arrodillarse ante el altar para plantearle algún asunto al Señor es una cosa, pero alinear a un grupo de personas ante una multitud y después orar por ellos y hacer que se caigan es otra cosa. A mí me parece que es demasiada exhibición. Es materia bastante fuerte para la persona que realiza la oración y la sanidad. Y todo el mundo la mira con respeto como a un poderoso hombre o mujer de Dios. Por otra parte, Jesús pasó discretamente en medio de las multitudes sanando. Muchísimas veces la persona ni siquiera supo quién la había sanado. Una y otra vez en los evangelios Jesús evadía ser visto en público, y de hecho jamás montó un espectáculo. Nuestro Dios sencillamente no actuará cuando nosotros lo deseemos. Cuando las personas crean que podrán controlar el poder de Dios, o al menos usarlo cuando quieran, terminarán con los demonios realizando los supuestos milagros en favor de ellos y sumiéndolos más y más en el engaño. Después de un momento, Rebeca volvió a hablar. ¿Sabes? En los 10 años que llevo lidiando esta terrible batalla, ni una sola vez he estado en control, por así decirlo. Yo solo soy una sierva y eso es todo. No tengo poder, ni control. Simplemente hago lo que mi maestro me ordena.
A veces me impaciento y desearía poder tener control de una situación en particular, pero a la larga me agrada que el Señor obre de la manera en que lo hace. El tremendo poder de Dios es tan superior a cualquier cosa que Satanás o los demonios o cualquiera de nosotros los seres humanos pudiéramos pensar tener. ¿Sabes, Joyce? Estoy orgullosa de mi maestro. Es tan totalmente maravilloso y sabio y poderoso y glorioso que no tengo palabras para describirlo. Mi corazón casi explota cuando me detengo a pensar en él. Es tan increíblemente fuerte, y no obstante puede ser tan gentil y tierno. Gran combinación. Estoy tan orgullosa de él. En Isaías 42:8, Dios dice que Él no concederá su gloria a nadie más, y eso me satisface. Estoy tan contenta. Dios es tan cabalmente glorioso, que estoy agradecida desde lo más profundo de mi ser, ya que Él nunca cambiará o entregará su gloria a otra persona. No puedo empezar a contarte lo privilegiada que me siento porque ese gran Dios en realidad me permita ser su sierva. Dijo Rebeca mientras las lágrimas surcaban sus mejillas. O qué agradecida estoy porque Él me haya creado con el fin de concederme el glorioso privilegio de disfrutarlo a Él. No importa que yo no sea nada. No importa que no tenga poderes. Mi maestro lo tiene todo. Puedo descansar completamente en la total seguridad de saber que Él es profundamente sabio y siempre obra en mi vida en la forma correcta, en la mejor. Él está en control absoluto de todas las situaciones. Tú sabes que Satanás tiene muy complicados ardides y conspiraciones. Nos es imposible comenzar a comprenderlos todos. Pero para mi maestro todos son muy sencillos. Oh, cuánto anhelo que llegue el día en que finalmente pueda irme a mi hogar celestial y verlo a Él cara a cara. Digo amén a eso. Dijo Joyce con profundo sentimiento. Guardaron silencio por unos minutos y al cabo, Joyce habló diciendo: desgraciadamente, no solo muy pocos cristianos en verdad aprecian el maravilloso privilegio que Dios nos da de estar a su servicio, sino que también se niegan a reconocer la realidad del mundo espiritual. No importa lo que diga la Biblia. Sí, realmente me duele el corazón por el número de cristianos que quieren enterrar la cabeza en la arena como el avestruz y negarse a creer que todo esto es cierto, comentó Rebeca. La Biblia tiene tanto que decir acerca del mundo espiritual y de Satanás y su reino. Es asombroso cuántas personas optan por desconocerlo en vez de aprender cómo derrotarlo mediante el poder y la autoridad de Jesucristo. Lo sé, dijo Joyce. Desde que abandoné la brujería he estado asombrada ante la resistencia de tantos cristianos a las cosas sencillas, como la realidad sobre la infiltración satánica de las iglesias. La Biblia tiene mucho que decir al respecto, pero ellos no quieren escucharlo. ¿Sabías que los miembros de Wicca también están adiestrados para infiltrar y destruir las iglesias cristianas? Sí, lo sabía. Es más, conozco a alguien que tiene acceso a una de las computadoras principales de Wicca. Ellos descubrieron una lista de víctimas bastante completa de cristianos que quieren desacreditar y destruir. Mary, nombre ficticio, fue una de las personas que me adiestró cómo infiltrar las iglesias. Esa era su especialidad. También asistí a uno de varios campos de adiestramiento especial para brujas sobre cómo destruir iglesias. El profesor que lo enseñaba era uno de los más conocidos cristianos de la televisión. Cierto. No me sorprende, dijo Rebeca. Pablo escribió que los siervos de Satanás ascenderían a posiciones de liderazgo dentro de las iglesias. Les dijo a los ancianos de Éfeso que de entre ellos, los líderes de la iglesia, saldrían lobos feroces para destruir a las ovejas. Véase Hechos 20:30. Pero dime, ¿qué lección aprendiste con Mary? Jamás olvidaré, dijo Joyce riendo, la primera vez que Mary me ordenó ir a cierta ciudad de Kansas donde se estaba celebrando una gran cruzada evangelística. Sucedía que se celebraba una cruzada por una denominación particular. Mary me indicó que yo debía vestir con mangas largas, una falda larga y que tenía que llevar el pelo largo. Tuve que conseguir una peluca porque a la sazón mi cabellera estaba algo corta. Jamás en mi vida había usado semejante ropa tan seria. Pensé que lucía horrorosa. Claro, mis ideas en cuanto al vestir han cambiado mucho desde que comencé a servir a Jesús. Como quiera que sea, tenía que reunirme con Mary en la habitación de su hotel. Ella conocía a algunos de los principales que participaban en la cruzada y estaba allí para cerciorarse de que ellos seguían sus órdenes. Cuando llegué a su habitación, pensé que lo había hecho muy bien en cuanto a mi vestuario. Jamás había estado antes en una iglesia de su denominación. Cuando Mary abrió la puerta, me echó un vistazo y me agarró por el brazo. Entra aquí, muchacha, me dijo bruscamente. Tú no puedes ir con ese aspecto. Recuerda, tú tienes que lucir y actuar igual que ellos o de lo contrario no te aceptarán. Me arrastró hasta su baño y tomó una toallita y procedió a lavar todo vestigio de maquillaje de mi cara. Estaba aterrada.
Pero Mary protestó, sin maquillaje me veo horrible. Jamás voy a ningún lugar sin al menos un poquito. Mary estaba muy impaciente. ¿Cuántas veces tengo que decirte que tienes que vestirte y actuar de acuerdo a sus expectativas? Si te pareces a ellos y actúas como ellos, nadie vendrá a investigar a ver si verdaderamente eres o no cristiana. Y, como sabes, ella estaba en lo cierto. Podíamos movernos libremente en medio de la multitud de personas en la cruzada y todos nos aceptaban como si fuéramos cristianos sin dudar de nosotros en absoluto. Fue durante ese fin de semana que Mary me enseñó más en cuanto a eso de ser derribados por el espíritu. Oh, ya yo podía dejar inconsciente a las personas apenas tocándolas, pero Mary me dijo que eso no era suficiente. Me dijo que debido a que ellos estaban quebrantando sus propias normas bíblicas, véase Santiago 5:14, al permitirle a cualquiera que pusiera las manos sobre ellos y orara por ellos sin siquiera verificar si eran o no verdaderos siervos de Jesús, que nosotros estábamos en libertad de hacer lo que quisiéramos. Su Dios no los protegería porque estaban en desobediencia directa a su palabra. Mary comprendió que cuando las personas se arrodillaban ante nosotros, o simplemente inclinaban su rostro ante nosotros, ellas estaban sometiéndose activamente a nosotros y aceptando cualquier cosa que quisiéramos darles. Claro que pensaban que estábamos orando por ellos, pero su sumisión a nosotros nos daba el derecho legal a colocar demonios en ellos. Además, abrían directamente la puerta para eso, permitiendo que su mente quedara en blanco sin analizar al espíritu que los dejaba inconscientes. Mary me mostró los sortilegios apropiados que había que hacer y cómo hacer que la gente sostuviera sus manos en alto así. Entonces ella les daba un golpecito primero sobre una mano y después en la otra, entonces en la frente, haciendo la señal de una cruz invertida. Todas las veces perdían el conocimiento. Entonces ella me lo hizo a mí y me caí inconsciente. Creo que estuve sin sentido más o menos durante 5 minutos. Cuando volví en mí, descubrí que había adquirido un nuevo demonio. Mary me dijo que este demonio especial pondría demonios en las personas por las que yo orara. Y así lo hizo. Estoy segura de que esa no es la única forma en que la gente coloca demonios en las personas, haciendo que sostengan las manos así, pero así es como nosotros lo hacíamos. ¿Sabes? Siempre he tenido curiosidad acerca de la amplia aceptación de este ser derribados por el espíritu por parte de los cristianos. ¿No te has detenido nunca a pensar que todos caen hacia atrás? En la Biblia, invariablemente, cuando el pueblo de Dios caía ante su presencia, lo hacía hacia adelante, postrado sobre su rostro en actitud de reverencia. Por ejemplo, Juan 18:6 dice: Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron, y cayeron a tierra. Lambi dice: retrocedieron y cayeron al suelo. La palabra griega para tierra en ese versículo es chamai, número 5476 en la concordancia de Strong, que significa postrado. Una definición de postrado en un diccionario contemporáneo dice: yacer con el rostro hacia abajo en demostración de gran humildad o de sumisión abyecta. Parece que ese versículo puede estar diciendo que los hombres en realidad dieron un paso atrás y, entonces, cayeron hacia adelante sobre su rostro. Yo nunca he visto a Maná derribado por el espíritu caer de frente, comentó Rebeca pensativamente. No tengo las respuestas a esta pregunta, pero puedo decirte que realmente estoy buscando e investigando. Estoy muy incómoda con esa práctica. No me extraña que los siervos de Satanás se aprovechen de ella. Sí, así es, dijo Joyce. Estoy aterrada ahora cuando miro atrás al número de cristianos a quienes les he puesto demonios mediante esa práctica. Tenían tantos deseos y voluntad de perder el conocimiento, que aceptaban cualquier cosa que yo quisiera introducirles. Con frecuencia les introduje demonios de falsas lenguas. Entonces se despertaban hablando en lenguas y pensaban que habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Sí, es triste, dijo Rebeca asintiendo con la cabeza, todos los dones del Espíritu Santo son reales y operantes hoy. El don de lenguas es real. Pero, tantísimos cristianos tratan de limitar a Dios y exigen que obre cuando y como ellos creen que Él debe hacerlo, que aceptan todo tipo de engaño demoníaco como si fuera la obra del Espíritu Santo. Naturalmente, Satanás tratará de duplicar los dones del Espíritu Santo. Satanás conoce el poder que tienen. ¿Qué victoria gana cuando logra que los cristianos acepten falsificaciones demoníacas en vez de los dones verdaderos? ¡Cuánta verdad!, replicó Joyce. Además, aquellos a quienes di demonios de adivinación, recibirían toda clase de lo que ellos consideraban palabras de sabiduría del Espíritu Santo. Esas tal llamadas palabras de sabiduría no eran más que información de un demonio de adivinación. Eran exactas, naturalmente, pero es que los demonios tienen gran cantidad de información sobre todo el mundo.
Sí, lo sé, dijo Rebeca. A veces me maravillo de cuántos cristianos aceptan palabras de sabiduría falsas como si fueran de Dios solo porque la información es correcta. Igualmente pasan por alto ese pasaje de Deuteronomio. Cuando se levantaré en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciaré señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 13, 1, 5. Este pasaje bíblico muestra claramente que los siervos de Satanás pueden realizar toda clase de presagios y milagros y pronunciar profecías que se hacen realidad. Estas no los autentican como enviados de Dios. Cuánto entristecerá el corazón de Dios Padre ver a sus hijos tras augurios y milagros y aceptan todo tipo de milagro demoníaco y de presagios, como si fuesen de él. Dijo Rebeca. Sí, y ese pasaje muestra que Dios permitió a personas como Mary y yo a funcionar dentro de su iglesia para probar en la gente para ver dónde estaba su corazón. Literalmente ellos exigían augurios y milagros del Señor. Y nosotros nos sentíamos muy felices de dárselos. Jamás nos investigaron a nosotros. Si podíamos obrar, ellos decidían que teníamos que ser de Dios. Solo mostraba que deseaban tanto un milagro, que estaban dispuestos a aceptar uno demoníaco en vez de investigar para encontrar el verdadero origen. Nosotros sí servimos a un Dios de milagros, pero Él nunca los realiza cuando nosotros los exigimos. Esa es la gran diferencia entre servir a Satanás y al único Dios verdadero. Generalmente, Satanás y los demonios nos concedieron los milagros que deseábamos cuando los deseábamos para estimular nuestro egoísmo y orgullo y egocentrismo. Dios siempre obra para disciplinar nuestra carne, naturaleza pecaminosa, y nos ayuda a actuar conformes a Jesucristo. Rebeca, con toda sobriedad, asintió afirmativamente con la cabeza. Lo sé, y la tragedia es que la mayoría de los cristianos está dispuesta a servir a Jesús solamente mientras eso los beneficie. Ellos se niegan totalmente a sufrir en modo alguno, en especial física o económicamente. ¿Sabes?, dijo Joyce, ahí es donde Mary era tan útil a Satanás. Ella estaba dispuesta a estudiar la Biblia para descubrir los lugares en que los cristianos iban en contra de la palabra de Dios. Era suficientemente inteligente como para saber que en el instante en que eran los cristianos desobedientes al Señor, nosotros, con toda eficacia, podíamos ir en contra de ellos. Satanás nos enseñó que teníamos el pie o la base legal, como él la llama, de introducirles demonios o de afligirlos con demonios cuando caminaban en desobediencia a su Dios. Esa es una ocasión en que sé que él estaba diciendo la verdad. Lo vi suceder vez tras vez. Es una cosa muy seria en la cual pienso ahora que soy cristiana. Cuánto desearía que más personas escucharan los testimonios de aquellos de nosotros que nos salimos del servicio de Satanás. Sí, dijo Rebeca sacudiendo la cabeza, o jamás entenderé por qué tantos cristianos piensan que están protegidos automáticamente de Satanás y de sus demonios aunque estén activamente pecando contra Dios. Ellos han pasado por alto completamente el pasaje de Gálatas 6, 7, 8 que dice que segaremos lo que sembramos. En las iglesias existe otra práctica que es muy común y sin embargo está en contra de las escrituras. Yo la considero sumamente peligrosa. Es la práctica mediante la cual cualquier persona de la congregación puede imponer sus manos sobre los que están en el altar, y orar. No importa si uno es un visitante que asiste por primera vez, en algunas iglesias, no obstante, se le permitirá hacer lo que quiera. Eso ofrece plena libertad para la infiltración de los satanistas. ¿Sabías que así fue como recibí ese demonio tan poderoso de adivinación que tenía?, preguntó Joyce. No, cuéntamelo. Bueno, hace poco estuve en una iglesia de esas que permite tal práctica. Pasaron totalmente por alto el pasaje de Santiago 5 que dice que llames a los ancianos para que te unjan y oren por ti. En esa congregación había una mujer que era cristiana. Había heredado un demonio de adivinación muy poderoso. Naturalmente, lo reconocí de inmediato. Por lo tanto, un día se dirigió al altar en busca de oración. Pasé al frente y le dije a ella y al pastor que Dios me había dicho que viniera a orar por esa señora y que ella estaba teniendo problema con un demonio de adivinación.
La señora sabía que estaba teniendo problemas, así que estuvieron muy de acuerdo conmigo. Coloqué mis manos sobre ella y ordené al demonio que la abandonara. Lo que ellos no sabían era que yo, con mi espíritu, había invitado al demonio a que entrara en mí porque así lo quise. Inmediatamente el demonio la abandonó y entró en mí. Pensaron que yo era una cristiana verdaderamente poderosa porque al irse el demonio, esa mujer sintió un gran alivio. Jamás supieron que en realidad yo era una bruja que quería su demonio de adivinación. Estoy segura de que no tenemos idea de cuántas veces suceden esas cosas diariamente dentro de las iglesias cristianas. Ambas muchachas permanecieron en silencio por unos minutos, cada una ocupada con sus propios pensamientos. Ya el fuego se estaba agotando, quedando apenas la luz de una pequeña lámpara que había en la habitación. Repentinamente el reloj comenzó a dar campanadas. Tan, 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 oh, Dios mío, ya es medianoche y olvidé llamar a casa para hacerle saber a mi esposo que llegué bien aquí, exclamó Joyce, poniéndose de pie de un salto. Al menos tengo que dejar un mensaje en nuestra contestadora telefónica automática. ¿Puedo usar tu teléfono? Desde luego, replicó Rebecca. Usa el que está en el dormitorio. Al Joyce salir de la habitación, Sheva se levantó repentinamente y comenzó a avisar con un gruñido. Me pregunto qué estará pasando, pensó Rebecca. Al punto, Joyce regresó del dormitorio. Rebecca, ¿no es normal que tu teléfono tenga tono de discar?, preguntó. Naturalmente, usa el que está en la cocina. Los pelos del lomo de Sheva se pararon de punta. Comenzó a caminar de la puerta a la ventana y a la otra ventana con un gruñido constante. Una presencia malvada comenzó a cubrir la habitación. Rebecca se puso de pie de un salto. Este teléfono tampoco funciona, exclamó Joyce. Entonces Rebecca estiró la mano hasta la lámpara, apagó la luz y sumergió la casa en total oscuridad. ¿Y ahora qué sucede?, murmuró Rebecca, dirigiéndose hacia las ventanas del frente de la casa. «Oh ratas», exclamó tranquilamente mientras miraba hacia afuera. Allí, en la grama del frente estaban 5 figuras oscuras. 2 de ellas llevaban lo que parecían ser escopetas de perdigones. Una sexta silueta vino arrastrándose alrededor del fondo de la casa. Ese debe ser el que cortó la línea telefónica, pensó Rebecca. Eso significa que planean entrar a visitamos y apostaría que el propósito de la visita no es muy amistoso. Elaine se levantó de donde dormía en el sofá de la sala. ¿Qué pasa?, susurró. No enciendan ninguna luz, advirtió Rebecca. Están armados. Elaine se puso junto a ella en la ventana. ¿Qué sucede?, su pregunta se desvaneció. Cortaron la línea telefónica, dijo Rebecca calmadamente. Fantástico. ¿Y ahora qué? Rebecca oró rápida y silenciosamente. Oh, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Es tu voluntad que sacrifiquemos nuestra vida ahora? No. Fue la respuesta inmediata. O manténganse firmes. Rebecca exhaló un gran suspiro de alivio. Escucha, Elaine, sé que estás en cena. Vuelve a acostarte que yo vigilaré. Nuestro padre dice que él nos protegerá. Elaine movió su cabeza asintiendo y, tambaleándose, regresó al sofá. En ese momento, las siluetas afuera tenían encendidos 5 cirios negros en el césped del frente en forma de pentagrama. Mientras recitaban suaves encantamientos, los demonios invadieron la casa. Rebecca percibió su malvada presencia. De pronto pensó en Joyce y en las otras 2 muchachas. Es mejor que vaya a ver cómo están. A tientas atravesó la oscuridad hasta llegar a la cocina. Joyce, susurró, ¿dónde estás? Oyó un pequeño quejido y tropezó con Joyce que estaba clavada al piso de la cocina por un demonio. Rebecca se arrodilló a su lado y puso sus manos sobre los hombros de Joyce. Demonios, yo los reprendo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, dijo ella con firmeza. No tienen ningún derecho de atacar a Joyce. Quítense de encima de ella ahora, les ordeno en el nombre de Jesús. Joyce comenzó a moverse y se esforzó para ponerse de pie. Esa gente está disparando con cañones de gran calibre, murmuró. Lo sé, replicó Rebecca, pero nuestro padre ha prometido protegemos. Ve a la sala y espera allí, tengo que averiguar lo que les está sucediendo a las demás muchachas. Rebecca encontró a Sue, nombre ficticio, clavada al piso en el pasillo, y a Rita, nombre ficticio, clavada al piso en el otro dormitorio. Ambas estaban extremadamente asustadas. Ella las ayudó a reprender a los demonios que las habían inmovilizado y las trajo a la sala. Todas se reunieron en oración, pidiendo al Padre que las protegiera. Cayó el silencio. La presencia malvada continuó en aumento. Rita y Sue temblaban de miedo. Escuchen, esto no tiene sentido, exclamó Rebecca.
No hay razón para que estemos aquí sentadas con miedo. Nuestro padre ha prometido protegernos, por lo tanto, nosotros tenemos mucho más poder disponible del que tienen ellos. Usémoslo. Suena bien, pero ¿cómo? Preguntó Sue. Ella y Rita habían estado hospedándose con Rebeca y Elaine durante 2 meses. Nuestra fortaleza es la palabra de Dios, replicó Rebeca. Veamos cuántos versículos bíblicos podemos citar entre nosotras. No nos arriesgaremos a encender ninguna luz para leer, así que tendremos que hacerlo de memoria. Joyce cayó en cuenta rápidamente. Buena idea, dijo. Hemos reprendido a los demonios y les hemos ordenado que se vayan, pero no lo han hecho. Si se van a quedar merodeando, entonces van a tener que oír la palabra de Dios. Solo una cosa, Joyce, no te atrevas a citar ningún versículo sobre descender al abismo. Si lo haces te retuerzo el pescuezo, dijo Rebeca riéndose. Así que empezaron a citar versículo tras versículo de la Biblia. Rita y Sue no se sabían ninguno de memoria, pero Joyce había comenzado en un intensivo programa de memorizar las escrituras por indicaciones de Rebeca y había aprendido muchos. Mientras las 2 muchachas se sentaron a citar las bellas palabras de la Biblia en voz alta, todas podían sentir que la densa presencia del mal comenzaba a retirarse. Retrocedió y retrocedió hacia las ventanas del frente, y finalmente, completamente fuera de la casa. De pronto el Espíritu Santo le habló a Rebeca. Ve a las ventanas ahora, quiero que veas mi poder. Se lo dijo a las demás y todas saltaron y fueron a atisbar por las ventanas frontales. Las 6 siluetas estaban paradas al lado de sus cirios. De repente, las 5 velas se apagaron al mismo tiempo. Los personajes trataron de volver a encenderlas, sin lograrlo. Nada les funcionó. No pudieron volver a encender las velas. Comenzaron a mirar en derredor y de repente todos comenzaron a salir corriendo de la propiedad. Corrieron calle abajo y desaparecieron en la esquina. Las muchachas gritaron de alegría, alabando y agradeciendo al Señor por su maravillosa obra. Entonces todas se fueron a acostar y durmieron en paz el resto de la noche. Rita y Sue habían aprendido una lección bastante severa. Habían rehusado memorizar las porciones bíblicas. Cuando más las necesitaban, no las tenían a mano. No podían encender la luz para leer la Biblia. La palabra de Dios es una espada. Es muy poderosa. La única forma de tenerla disponible constantemente, es memorizarla. Si hubiera estado allí, ¿habría usted tenido en la memoria la palabra de Dios?